RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Estamos con Paola Villar, que es editora de Perú de Bloomberg en línea, una prestigiosa empresa que está monitoreando permanentemente el comportamiento económico no solo del Perú, sino de todo el mundo. Y es una fuente también de información para que los hacedores de política tomen decisiones y podamos proyectarnos, ¿cierto?, a lo que se va viniendo las próximas semanas en el mundo y qué impacto va a tener en el país. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y en ese contexto, pues un poco después de toda la información que ustedes permanentemente están poniendo en línea, ¿puedes explicarnos cómo está la situación económica del mundo y el impacto que va a tener eso en el Perú? Hola Daniel, es un gusto enorme también estar aquí y pues poder contarles también un poco más sobre la coyuntura internacional, que creo que es súper importante, en particular en este momento por cómo se viene manejando el mundo y lo que hemos visto pues que no solo afecta a Perú, ¿no?, que está afectando a muchos otros países, es el tema de la inflación. Creo que es uno de los temas principales en los que hay que enfocarse porque sin duda el alza de precios a nivel internacional está siendo muy como determinante en las decisiones monetarias que toman las economías y los países, o por ejemplo los subsidios que se entregan, entre otras cosas. Estamos hablando de un año en el que hubo un tema como muy particular y que sin duda pues ha tenido bastante impacto, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto sin duda ha puesto en jaque los precios internacionales, sobre todo del maíz, del trigo, de los combustibles. Este es un tema además que afecta en particular a los países europeos. Hemos visto que ayer el Banco Central Europeo ha subido su tasa de interés por primera vez en 11 años. No es una decisión menor en medio de un contexto en el que el euro está básicamente en paridad con el dólar, ¿no? En ciertos días la alcanza, ciertos días no, pero se mantiene muy fluctuante en ese tramo. Una región o una zona del mundo muy impactada por la guerra. Y por otro lado, vemos Estados Unidos, que tiene una economía que pues estaba muy caliente, sobre todo desde el 2021, que se empezó a reactivar todo, luego de una caída muy fuerte por el tema de la pandemia, y a la par, obviamente, una inflación que ha alcanzado pues máximos de más de 30 años, ¿no? Estamos hablando de niveles de inflación que no veíamos en Estados Unidos hace tanto tiempo y que obviamente pues han generado temor de la Reserva Federal, que es como lo es el Banco Central en Perú, la entidad principal en Estados Unidos que vela justamente porque la inflación se encuentre en un rango meta como ocurre aquí, ¿no? Entonces, obviamente, por toda la situación de Estados Unidos, la Reserva Federal ha tenido que ir subiendo su tasa de interés. Es muy probable que suba la tasa de interés la próxima semana en 75 puntos básicos, y esto, obviamente, tiene un impacto a nivel global, porque lo que pasa en Estados Unidos, ya sea un movimiento de tasas, ya sea un poco más de inflación, ya sea menor crecimiento de empleo, todo eso impacta, porque son es al final que, digamos, no le pasa a Estados Unidos, sin duda algo va a pasarnos aquí también, ¿no? Y se habla mucho de una posible recesión, que ya varios vienen alertando de esto, que es probable que ocurra. Eso sin duda podría afectar a nuestro país de alguna u otra manera, ¿no? Y los hacedores de política tienen que tener esto en cuenta. Creo que el BCR aquí en Perú ha venido haciendo una labor bastante correcta en cuanto a alzar la tasa de interés. La inflación, se supone que la inflación de julio ya va a empezar a mostrar una desaceleración en comparación a los meses anteriores. Vamos a tener todavía hacia el 1 de agosto, ¿no? Y esa tendencia debería ya empezar a mantenerse hasta que volvamos al rango de 1% 3%, que era el BCR y la mayoría de analistas. Entonces, Daniel, un contexto importante para considerar que efectivamente hay ahorita una economía global complicada, un escenario duro, ¿no? Y una entidad aquí, que es el BCR, que hace su labor por el lado de inflación, y por otro lado, pues vamos a tener que ver qué hace, que pueda ocurrir por ese lado. Ya, perfecto, pero a ver, la naturaleza de las medidas que están tomando Estados Unidos
para contener su inflación, básicamente es por la cantidad de dinero que ellos insuflaron durante el tema de la pandemia, las cuarentenas 2021. Miles de millones de dólares fueron como bonos o como estímulos para el consumo, para no frenar el consumo, y eso ha traído como consecuencia pues una gran masa de dinero circulando en la economía y que hoy se ven en la obligación de retirarla, de tal manera de que esta inflación que está teniendo Estados Unidos un poco se comience pues a detener. Pero en el Perú la naturaleza de la inflación es distinta, ¿cierto? O sea, no podemos decir que es por la gran cantidad de dinero, si bien es cierto, ha salido los AFP, el tema de la CTS y los bonos que se han ido entregando. La naturaleza de nuestra economía no la podemos comparar a la de Estados Unidos y en consecuencia tampoco aplicar la misma receta. Pero igual lo estamos haciendo, el BCR ya ha dictado unas normas que está haciendo que los intereses suban y obviamente eso va a retirar un poco el dinero del mercado, trayendo una recesión que nadie quiere, pero que es el único remedio para controlar la inflación. ¿Qué nos depara en el corto plazo aquí en el Perú? ¿Qué es lo que podemos esperar del comportamiento económico analizando el mundo? Y ahora con lo que tú cuentas de la Unión Europea, pues la preocupación se incrementa, ¿cierto? O sea, realmente vamos a tener un parón muy fuerte. ¿Cómo analizas tú esa situación? A ver, creo que ahí hay, y lo has comentado correctamente, obviamente hay diferencias entre la inflación que hay en Estados Unidos y la inflación que hay en Perú, pero yo partía desde el punto de lo que une quizá a varios países, en general a casi todos, que es el tema de cómo se han elevado los precios en el mundo desde el año pasado. Lo hemos visto con la crisis de contenedores. O sea, como nunca, los contenedores han triplicado o hasta quintuplicado los precios de fletes, entre otras cosas, y esto pues ha tenido influencia en todos lados. Aquí en Estados Unidos obviamente pesa sobre la inflación, sobre la situación de los precios. Yo creo que aquí, ya partiendo de tu pregunta específica, si vemos lo que viene ocurriendo en Perú, hay dos escenarios. Uno es lo que ocurre a nivel internacional, obviamente, que impacta, y que creo que aquí en agosto que el Ministerio de Economía reajusta justamente las proyecciones económicas, es muy probable que ahí se hagan de nuevo algunas estimaciones o correcciones, porque el precio del cobre ha perdido como 30% de su valor este mes, llegando a niveles de marzo. O sea, estamos hablando de un precio del cobre que se mueve obviamente por factores internacionales, eso no tiene nada que ver con Perú, ¿no? Pero que obviamente nos impacta en la recaudación, impacta en crecimiento, impacta en muchos temas. Entonces, aquí hay un indicador internacional que tiene influencia en los indicadores nacionales. Y luego está el factor más local, y es un poco lo que incluso en algún momento he conversado contigo, Daniel, que es cómo la incertidumbre está generando que los tomadores o hacedores de políticas o los que toman decisiones de inversiones, pues pongan una especie de freno, ¿no? Y digan, bueno, ahorita no, vamos a evaluar cómo viene la cosa más adelante. Entonces, así es como el pronóstico que tiene tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía es que este año la inversión privada crezca 0%. Eso significa crecer o que el crecimiento... Estamos ahí en un escenario en el que efectivamente no hay que quitar la responsabilidad a ver a lo local, ¿no? O sea, en el corto plazo lo local impacta la incertidumbre política, el movimiento político o lo que pueda haber estado ocurriendo en distintos países, definitivamente tiene un impacto, o sea, eso no se puede... Creo que tiene que entenderse como un mix entre ambos. Algunos economistas con los que yo he podido conversar muchas veces le dan más peso a lo que ocurre a nivel internacional, ¿no? Porque al final Perú es un país que en gran parte vive por lo que obtiene a través de las exportaciones. Somos un país con un mercado abierto, con una economía básicamente exportadora en materias primas, exportadora ahora también de productos no tradicionales como frutas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces dependemos mucho también de lo que pasa afuera. Pero en lo que pasa adentro, esto no puede dejarse de lado, sobre todo ahorita considerando que hay muchos empresarios que no están tomando decisiones tan rápidas de inversión porque saben que la cosa no está fácil, no solo afuera, sino también adentro. Obviamente, este tipo de políticas que comentábamos antes de la entrevista, como el tema de retiros de CTS, el tema de retiros de AFP,
y lo dijo también el BCR, eso va a haber un pico en el consumo, de todas maneras, porque la gente tiene más dinero y por ende gasta un poco más. Pero son picos momentáneos. El tema es algo constante, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Y mientras hay una inflación que es superior al 8%, salarios que no se mueven por un tema justamente de una economía que está creciendo de forma más lenta, no podemos hablar de que realmente haya gente que con una capacidad adquisitiva exacta está consumiendo más, ¿no? Entonces, en el corto plazo yo creo que el escenario es más hacia la ralentización, pero tampoco a un extremo de crecimiento. O sea, no es una situación de decrecimiento, no es una situación en la que, digamos, Perú deja de crecer, sino que es a un ritmo muy lento y, por otro lado, una inversión que efectivamente no crece, ¿no? ¿Tú podrías afirmar, o en todo caso, a partir digamos, de lo que estamos conversando, que se viene una recesión, digamos, en los términos crudos y duros, como que significa recesión, o solamente un parón, una frenada en el crecimiento, aunque es poco difícil parar el crecimiento por la inercia que tenemos, pero sí, yo creo que el consumo va a caer. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque las MIPES estamos muy preocupadas al respecto. Si hablamos de Perú, ahí no hay realmente ninguna precisión de ningún analista, ¿no? Yo no lo podría decir sin datos, y lo que yo veo con los datos es que no tenemos un panorama en el cual vaya a haber una recesión económica en Perú, hablando específicamente. Obviamente esto puede cambiar con lo que pueda pasar en el mundo, pero lo que sí tenemos es un escenario de magro crecimiento o crecimiento por debajo del potencial. Esto significa que realmente el crecimiento es ínfimo, ¿no? Entonces, obviamente, si ahorita nos está escuchando alguien que es dueño de una pyme, que es dueño de una empresa chica, que tiene un negocio que ha empezado hace un año, etcétera, y justamente en una situación pues más complicada, en un escenario en el que el país crece tan poco, es difícil que más negocios arranquen con fuerza y crezcan más. Lo hemos visto en años anteriores. ¿Qué pasó en el 2008, 2009, 2010? En estos años, el país estaba creciendo a niveles por encima del 4, 5, 6%. Y obviamente eso también jalaba todo el tractor hacia adelante. Ahora más bien lo que vemos es una situación en la que sí, el país crece, pero crecemos 2%, crecemos 2,5%, no crecemos más de 3%. Si ese nivel de crecimiento se mantiene, el problema es que no vamos a poder jalar a más a que continúen creciendo. Es un crecimiento muy desigual, no es un crecimiento muy a nivel macro, pero en la micro realmente no se ve. Entonces estamos hablando de negocios que realmente se sienten en la misma situación que hace 5 años, o que salieron de una situación muy complicada de la pandemia y luego simplemente nunca volvieron a reactivarse como ocurría antes, ¿no? O volver a sus niveles anteriores. Esto obviamente está siendo más complicado o más problemático para las empresas de servicios, para las empresas turísticas, para las empresas que se vieron más impactadas por la pandemia. Entonces, lo que sí hay claramente, Daniel, es una alerta global de recesión en lo que es Estados Unidos. O sea, esa alerta, básicamente un 70% de analistas coinciden en que eso va a ocurrir de todas maneras y que eso puede ser un problema y todo el tema. De ahí a que eso se extrapole a una crisis en Perú, todavía no sabemos eso. Algo que va a beneficiar a Perú en el nivel macro es sin duda que el precio del cobre, aunque ahorita ha caído, los fundamentos están para que siga siendo alto. El problema es cómo se traslada ese crecimiento a la gente, cómo se traslada ese crecimiento a las personas que tienen un pequeño negocio. Y si es que se crece menos del potencial, lamentablemente es difícil que ese crecimiento se traslade. Y creo que es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos años, que el país ha estado creciendo por debajo del potencial. Entonces ese es el problema. Vamos a seguir escuchando que el país crece y de pronto hay mucha gente que realmente no lo siente. Y ese es un problema sin duda, ¿no? Entonces, nadie puede afirmar. Además, estaba leyendo un artículo del IPE, justamente que está alineado a lo que tú señalas, ¿no? Que la recesión es una recesión mundial, sí, ¿cierto? Todavía no hay una certeza de que entremos en un proceso recesivo. Definitivamente el empleo no va. Con 2%, 3% de crecimiento, ningún país genera empleo. Lo mantiene, pero no lo genera. Y eso va a significar que los miles de jóvenes que salen a buscar empleo todos los años, casi 300.000 al año,
no van a tener la posibilidad de conectarse con un empleo, digamos, digno, un empleo formal, en vista de que la necesidad de abaratar costos hace que el sector subcontrate o contrate con otras modalidades de contratación que no gozan pues seguro social ni van a gozar tampoco, digamos, de los fondos pensionarios, lo cual por supuesto golpea. Ahora, con relación a la salida indiscriminada de los fondos pensionarios, AFP y de los fondos, digamos, la CTS, ¿qué nos depara a corto plazo aquellos que lo han hecho? Porque el tema digamos, del sector de la AFP se queda muy golpeado, porque quitas pues un montón de dinero que ellos estaban invirtiendo para el futuro, las futuras pensiones. ¿Hay alguna medición, algún impacto predecible con relación a este tema? Ahí no te voy a mentir y el impacto pues va a ser tremendo. No lo vamos a ver ahorita. O sea, y creo que entiendo a mucha gente que obviamente con disgusto y con hasta indignación cuando se habló del tema de las AFP, y las AFP pues hablaban de no hay que sacar el dinero porque hay que garantizar el futuro, pues muchas personas decían, es mi dinero, yo veo qué hacer, ¿no? O sea, entiendo la indignación colectiva de mucha gente con el sistema, porque hemos tenido un sistema que no ha estado funcionando correctamente, ¿no? Sin duda esto ha sido un problema para muchas personas, pero al mismo tiempo estamos resquebrajando la seguridad social de miles, si no son también millones de peruanos que ya de alguna manera tenían una especie de pensión asegurada, a probablemente cero, ¿no? Por supuesto que hay muchas personas también en el sector formal que si han retirado su dinero, si han retirado las 4 OIT o ya lo están haciendo, van a poder recuperar ese dinero. Algunos dicen que no en su totalidad, pero van a poder recuperarlo si es que se mantienen pues aportando al sistema. Pero hay muchas personas que no lo hacen. Lo que muchos economistas hablan es que de acá a unos 20 años, ¿no? Incluso puede ser menos, vamos a tener una situación en la que la base de la pirámide pues se va a invertir a una situación en la que va a haber a mucha gente jubilándose que vamos a tener que mantener y muchas menos personas en el sistema para mantenerlas. Y ese es el riesgo que hay, que ya se ha visto en países europeos, entre otras cosas. Entonces aquí, Daniel, lo primordial, aunque suena cero atractivo, si se quiere, y creo que es bien difícil que en este gobierno lamentablemente pues ocurra de forma adecuada, pero lo urgente es una reforma de pensiones. Es súper urgente. Una reforma de pensiones es una reforma laboral, porque las dos van un poco de la mano, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, es bonito decirlo y lindo como continuar comentándolo, pero se está intentando hacer ese tipo de reformas, porque lo único que se han hecho son parches en el sistema o agujeros, ¿no? Hace 5 años, si no es más tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Que realmente estamos en un escenario en el que nada de esto se está avanzando y en el que, en lugar de tener autoridades que promuevan este tipo de reformas, cada mes hay una nueva ley que permite algún tipo de retiro o algún tipo de modificación en el fondo de pensiones. Y son leyes súper populistas porque, claro, ¿a quién no le va a gustar de pronto retirar dinero en un momento dado? Pero al fin y al cabo y a la larga, estás haciéndole daño al sistema. Y estás haciendo daño también al futuro de muchos peruanos. Entonces, termina siendo una situación un poco complicada, creo, desde el punto de vista, ¿no? de lo que uno quiere versus lo que uno necesita. Mi opinión es que los peruanos tenemos que ser un poco más responsables y darnos cuenta que muchas de estas cosas al final se aprueban para ganar votos o popularidad, ya sea en el Congreso, ya sea desde el Ejecutivo, y no podemos seguir no jugando con el futuro, con un futuro incierto. Y ese es el problema, que es incierto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Paola. Se nos ha acabado el tiempo, ya el Switch me dice que por favor cortemos, pero te vamos a volver a invitar porque es necesario que la gente comience a entender el problema económico que vivimos. Muchas gracias, Paola, muchas gracias a todos los que nos siguen. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario